y se dará cuenta que es una persona buena y mala a la vez. Es una doble personalidad impresionante. ¿Y eso qué? ¿Se lo heredó a mi abuelo? ¿Se lo heredó a mi papá, a mi mamá? No, fue un sello que la naturaleza universal, ¡pum!, le puso a usted en el momento del nacimiento. No es sino que usted mire a su hijo que ha nacido bajo la constelación de Libra. Una lengua que comunica desde el alma. Rico de expresión y enredador. Pobres mujeres que caen en las garras de un librano. Imagínese usted un librano haciendo pareja con una Géminis. ¿Ya? Y entonces el librano simplemente llega y le dice a la mujer, o la librana le dice a la mujer: tú eres la estrella de mi vida, pedacito de mi corazón. Con solo mirarte se me estremece todo el ser. Canta mi corazón alabanzas y amor hacia ti. Te amo día y noche. Tú me amas. Y el Géminis, la vida duro, se dice: ¿cómo que sí? Oiga, no es capaz. No es capaz. Ah, sí son todos. Ay, una escorpión. Cualquiera de ustedes que es escorpión sabe que una escorpión es obsesionada por mantener todo limpio. Y llega un mismo vez que aquí y ella un despido. Es que sale. No consciente, eso ya va a hacer chiche y no pierde ni un minuto. Papel higiénico y de una vez va limpiando el piso. No pierde un minuto. Y esto se lo heredó a papá, eso se lo heredó a mamá, no se lo heredó a nadie. Fue un sello universal que se lo pusieron. Y ese sello universal es simplemente una influencia de afuera que a nosotros nos hace asumir comportamientos de conducta, patrones de comportamiento. Esas son las constelaciones. Y así por el estilo, nosotros como títeres manejados por una cantidad de energías, podemos ser grandes en la grandeza. Entre más se domine un ser humano a sí mismo, en sus vicios y pecados, entre más se domine un ser humano a sí mismo, se dará cuenta lo grande que puede llegar a ser. Pero pequeño es aquel que siempre es subyugado y manejado por las cosas de afuera. En nuestras conferencias nosotros siempre le decimos a las madres: ¿usted cree que vino a criarle hijos a un borracho? ¿Usted cree que usted Dios la mandó aquí a lavar pañales y a aguantarse un hijo desobediente? Usted está equivocada, porque la meta suya es la felicidad y usted tiene una cosa supremamente más grande. Le decimos nosotros a los hombres: ¿usted cree que vino para casarse con una mujer y llevar mercado cada 8 días a la casa y quejarse de que no le alcanza el sueldo? ¿Usted cree que vino? ¿Usted cree que vino a dar todo lo que usted se gana en su trabajo y destinarlo a un hogar? ¿Y dónde queda usted? Es que ustedes mismos saben. Miren en sus casas, en el ambiente donde están, y quién es el que más maldice. El papá es el que más da en la casa. Es el que tiene los zapatos rotos. Es el que tiene el pantalón viejito, porque el adolescente y esa se lleva todo el sueldo y el papá. ¿Cree que a eso vino? ¿Usted cree que vino a sufrir? No, aquí vamos a enseñarle eso. Y entonces este cuento de la energía, este cuento que hace que nosotros logremos cambiar o cambiarnos, hay que aprovechar para entender el tema del 2012. Vamos a empezar por un hecho que sucedió en esta parte del universo, en el planeta Tierra, el 4 de febrero de 1962. Vamos a hablar de eso 2 minutitos. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó
cuando estaba el novio y cuando estaba la novia. Felices, contentos, tranquilos. Y de pronto, el 4 de febrero de 1962, respecto a un eje ecuatorial se alinearon varios planetas. Hablemos de uno de ellos. Hablemos de Urano, en la posición en que estaba para esa fecha. Y Urano es un planeta eminentemente sexual. Y ustedes habrán visto que a partir de 1962 la temática sexual de esta humanidad cambió. Esto cambió. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a aparecer las revistas pornos, empezó el internet con el bombardeo de pornografía, empezaron las películas, empezó la educación sexual en los colegios, y el cerebro se llenó de mucha información, el cuerpo de poca acción, igual que masturbación. Se acabó la juventud. Ya todo el mundo empezó no a querer casarse con el hombre trabajador, sino con el guapo de la película. La apariencia. Y en la naturaleza, ningún gusano se alimenta de la cáscara del fruto, siempre busca la sangre, el alma de las cosas. Siempre buscan eso. Y cuando el ser humano empezó a perder la potencia sexual, porque hoy en día uno lo buscan en el consultorio, un tipo de 40 años que apenas está empezando a vivir y ya no aguanta una misa con triquitraje, ya no aguanta el salto del ángel ni el rasguño del tigre, pero es un desesperado. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me está pasando? Simplemente que pregunte usted de joven quién es. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las personas que sufren de orgasmos prematuros simplemente en su juventud se masturbaban demasiado. Y eso pues ya no tiene remedio. Y esta cuestión sexual cambia la humanidad. ¿Por qué la cambió? Porque eso es indiscutible, que una persona que empiece a botar la energía sexual empieza a perder la potencia mental. Primer síntoma: la persona se vuelve mentirosa. Porque al no tener argumentos tiene que mentir. Mi mamá debe pasar para la universidad y uno le da el pasaje y no van a estudiar. Papá, denme para el libro, para las fotocopias, y les dan la plata, y ni las fotocopias ni el libro. Fornicarios, y ahí no hay que hacer. Y esos son nuestros hijos. Esa es la juventud que se empezó a madurar desde esa época. ¿De dónde viene eso? De un solo planetica sexual que empezó a convertir a la gente sensual. Y todo es sensual. Pero resulta de que el sexo tiene un lado positivo. El sexo es la cuna del amor, cuando se sabe manejar ese tipo de cosas. Y la humanidad en ninguna época ha tenido una talla tan romántica como la música de los años 60. ¿Por qué no escuchan la música de los 80 o de los 90? Eso dejó una honda huella en la humanidad, la aridez del amor. Y tenemos la época romántica por excelencia. Nos bailamos a Pastor López. Con puro amor nos bailamos a Pastor López. Escuchemos la música de Pastor López, por ejemplo. Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisaba un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé. Eso es una poesía hermosa. Ni que hablar de las canciones románticas, de la música de los tríos, de los boleros, de las baladas. Vaya, llévele un trío a la novia bien bien, ay, tan curso, ay, tan feo. Ya, eso ya no. El romanticismo se perdió. Y como el romanticismo se perdió, ¿qué se desarrolló en la juventud por esta causa? Se desarrolló la revolución de los sentidos.
el ser humano se volvió sensorial, no intelectual. Sensorial, no intelectual, sensorial. Entonces le gusta esa música que suene, el electro, esa música que lo haga sentir rico en el cuerpo, pero muerto en el alma. Vea, hombre, nosotros una vez estábamos en un concierto de música metálica, ya me da mucho y le digo, dígame qué dice esa música que yo no sé el inglés poco a poco. Uy, doctor, yo no sé qué dice, pero sigue el mismo. Sigue el mismo. Dejándonos llevar por los sentidos. Y entonces el aprendizaje, ¿dónde queda? Y estamos hablando de escasos 60 años. De escasos 60 años. Del 62 hasta la fecha. Esto cambió a la humanidad. La volvió sensorial totalmente. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Con lo que va a pasar ahorita en el año 2010. Con lo que va a suceder 21 de diciembre del año 2012, 10 de la mañana pasaditas, 21 de diciembre del año 2000. No es nuestra pretensión dar una clase de astronomía aquí. No es nuestra pretensión dar una clase aquí de astrología, pero lo que sí vamos a enseñar es simplemente unos conceptos y unos aspectos básicos de qué es lo que nos va a pasar a todos nosotros y qué es lo que está pasando con todos nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de un fenómeno totalmente nuevo, año 2012. Hacemos la diapositiva, ahí te la cuenta. Vamos a hablarles a ustedes qué es lo que sucede. ¿Qué va a suceder? ¿Para dónde vamos? Repetimos, no vamos a dar una lección de astrología, ni de astrología. Esa es nuestra Vía Láctea, la que nosotros vemos azul, fucsia y el color amarillo de nuestro Sol. Esa es nuestra Vía Láctea, en el diagrama, obviamente. La línea azul es simplemente el eje ecuatorial galáctico. No a la manchita verde que nosotros vemos ahí. Esta manchita verde que nosotros vemos ahí es nuestro sistema solar, esta manchita verde. Si esta fuera nuestra galaxia y aquí el Sol, nuestro sistema